desapareció de la faz de la Tierra en circunstancias misteriosas, justo cuando parecía estar a punto de hacer un increíble hallazgo sobre la mente humana. Jacobo Greenberg Silverbaum fue un destacado antropólogo y psicólogo mexicano conocido por su trabajo en el campo de la conciencia y la espiritualidad, particularmente en relación con las prácticas chamánicas y la exploración de estados alterados de conciencia, para investigar las posibilidades de expandir la conciencia humana y desarrollar el potencial mental a niveles nunca antes pensados la historia. Al conocer Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, considerada como la chamana más poderosa de México. Ella realizaba cirugías místicas en su consultorio, al cual asistían personalidades de todas las clases sociales, según quienes fueron testigos, que implicaban abrir al paciente con un cuchillo viejo y extraer los órganos dañados para luego materializar órganos nuevos por medio de un portento. Al final de estas cirugías, Pachita simplemente colocaba sus manos sobre la herida y así la cerraba, sin dejar evidencia de algún proceso quirúrgico. Jacobo queda impactado y lo hace cuestionarse todo lo que había aprendido y creía de la mente y la realidad. Eso lo llevó a desarrollar la teoría sintérgica. En esta teoría, Greenberg propuso que nuestra mente interactúa con un campo informacional llamado látice influyendo en la creación de nuestra realidad. Este concepto cuestiona nuestra comprensión convencional de la percepción y abre la puerta a la idea de que algunas personas pueden acceder a este campo y modificar la realidad. Además, Greenberg realizó un intrigante experimento que sugiere una conexión instantánea entre mentes separadas geográficamente, desafiando las leyes conocidas de la comunicación. Este relato nos sumerge en un emocionante viaje en la intersección de la ciencia y la espiritualidad, explorando los misterios de la mente y la creación de la realidad. El 8 de marzo de 1994, Jacobo Greenberg desapareció en circunstancias misteriosas en México. Su desaparición sigue siendo un enigma sin resolver y nunca se encontraron pruebas concluyentes sobre su destino. Su obra, que incluye libros como La búsqueda del chamán y La dieta de la mente, continúa siendo influyente en el campo de la antropología de la conciencia y la espiritualidad. Su desaparición ha llevado a especulaciones y debates en torno a lo que pudo haber sucedido, pero el misterio persiste. En continuación, puedes escuchar su última entrevista original antes de su desaparición. Le voy a platicar en qué punto me encuentro yo en el sentido de mi entendimiento de la relación entre conciencia y cerebro, y quizá con eso le pueda yo contestar su pregunta. Bueno, en primer lugar, es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Pero no hay a ese nivel cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional que algunos le llaman el campo cuántico, otros como David Bohm le llamaba el orden implicado, la teoría sintérgica le llama el campo sintérgico. En fin, no importa cómo se le llame, los físicos actuales están hablando de un campo preespacial. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es, los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de decodificar este campo informacional, y la resultante final es la realidad perceptual. Ahora, nosotros en general tenemos la confusión de ver
la resultante final, en lugar de como resultante final, como estímulo primario. Y esto resulta de una incapacidad de acceso al proceso. En otras palabras, la resultante final de la interacción del cerebro con la matriz informacional, esta realidad perceptual, se encuentra en el punto final de un proceso, y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual, sino solamente a su resultante final. Y de esta confusión resulta el hecho de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto. Ahora, desde este punto de vista, la capacidad cerebral ya a este nivel, o sea, esta impresionante decodificación que hace el cerebro de la matriz informacional para dar lugar a la realidad perceptual, ya es algo que ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este verdadero milagro que es la realidad cotidiana, que yo ya desde ahí me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades prácticamente ilimitadas. Pero no se requiere ir más allá, o sea, sino simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja, y es más compleja todavía la realidad perceptual, para quedar asombrados, ¿no? Para quedarse asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etcétera, etcétera. Ahora, si ya nos vamos a funciones más complejas, bueno, pues la cosa se complica todavía más. De tal forma que sí, desde un punto de vista fisiológico, no alcanzamos ni siquiera a entender cómo hace el sistema para funcionar en la manera cotidiana en la que lo hace, de tal forma que atreverse a decir que hay un límite para este funcionamiento, yo pienso que es demasiado atrevimiento. Evidentemente, los trabajos de Jacobo Grinberg, lo más importante quizá, están dedicados a estudiar a los chamanes mexicanos. ¿Cuáles son las experiencias de chamanes que más le han impresionado? Mire, es una pregunta que le agradezco mucho, porque me va a permitir, a través de este intento de explicación, entender muchas cosas que hasta ahora he tratado de entender sin mucho éxito. A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita, venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo, cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así.
no solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y su deseo, si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada, o si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso, y a mí a lo que me ha llevado después de muchos años de reflexión, este portento, ¿no?, que hacía Pachita, y otras cosas que han hecho otros chamanes, que sería muy largo de platicar. Esto lo he publicado en México en 7 volúmenes que se llaman Los Chamanes de México. En general, ellos, aunque ningún chamán que yo conocí llegó al nivel de Pachita, todos los chamanes, por ejemplo Don Panchito, un chamán maya, tenía esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad portentosa, ¿no?, en su capacidad de decodificar información en forma pues directa, yo pensaría. Ahora, yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real, pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso, y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba, y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. De tal forma que esto es lo que yo estoy empezando a concluir después de 15 años, ¿no?, de estar pensando acerca y tratando de explicarme qué es lo que sucedía con Pachita. Y si se fija, la explicación es de lo más sencilla que hay, y al mismo tiempo de lo más complejo, como creo lo que tiene más valor, ¿no?, que es al mismo tiempo muy simple, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo. Quizás su teoría sintérgica sea el puente perfecto para entender la realidad entre el universo cuántico subatómico y el orden implicado de David Bohm. Exactamente. Y además yo pienso que es el inicio. Para mí se ha convertido esta nueva idea que estoy teniendo en una fuente inagotable de aventuras de la conciencia, en mi propia conciencia, porque obviamente esta idea no es nada más intelectual, ¿no?, sino viene de una vivencia, y estoy intentando vivir en ese nivel, ¿no?, intentando recordar todo el tiempo esto y ver qué es lo que sucede, y es verdaderamente precioso, ¿no? Uno acepta esta realidad como un milagro, como una creación, como parte de la conciencia, se santifica lo cotidiano, hay una serie de efectos muy bellos, ¿no?, que todo se llena de amor, hay una hermandad enorme entre todo, porque uno entiende que en ese nivel todo está unificado.
Los estudios realizados a chamanes como Rodolfo Flores, que estuvo en nuestro programa, recordarán nuestros oyentes antes de verano, unen la ciencia con la unidad espiritual de conciencia que ellos perciben. Definitivamente sí. Mire, la teoría sintérgica afirma que dentro del procesamiento que el cerebro hace para construir la realidad perceptual, uno de los últimos procesos es la creación del campo neuronal. El campo neuronal es una matriz, otra vez, pero resultante de la actividad cerebral. O sea, es una matriz de interacciones entre todas las activaciones de las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, la teoría sintérgica afirma que este campo neuronal interactúa con la matriz preespacial y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual. Esa es la teoría sintérgica. Ahora, dependiendo de las características del campo neuronal, de su sintergia, específicamente de su coherencia y de su densidad informacional, de su frecuencia, será el nivel de interacción congruente con el campo cuántico. Se puede predecir o hipotetizar que una persona con un gran desarrollo debería poseer un campo neuronal de alta sintergia, esto es muy coherente, muy equilibrado, pero funcionando en alta frecuencia, y que esto le permitiría interactuar con un nivel más básico que un campo neuronal de menor sintergia. Lo que vimos en el cerebro de don Rodolfo, que indudablemente es una gente extraordinariamente desarrollada, confirma lo que acabo de decir, su coherencia, sus nexos de coherencia, hablando en términos un poco más técnicos, la máxima densidad de sus nexos de coherencia está localizada en altas frecuencias, comparativamente con sujetos normales de la misma edad, en donde sus nexos de coherencia están en bajas frecuencias. De tal forma que la evidencia que estamos obteniendo a nivel de laboratorio está confirmando la teoría sintérgica y avalando todas estas ideas que he mencionado. Los estudios, como decimos, han sido muy complejos, muy largos, han sido muchos años dedicando Jacobo Grinberg a los chamanes, a la interacción de la mente con la materia. ¿En qué momento de sus investigaciones se encuentra? Estoy entendiendo esta realidad como conciencia, ¿no? Toda la realidad que percibimos como conciencia, y estoy en este punto intentando no olvidarme de esto, refrescándome en cada momento, ¿no? en esta visión, y pues bueno, sigo en el laboratorio y voy a seguir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchas hipótesis que probar. Por ejemplo, en este momento vamos a iniciar estamos pidiendo fondos porque esto va a salir muy caro y no tenemos los fondos, pero esperamos que alguna organización nos ayude a estudiar si existen interacciones directas entre el cerebro de delfines y del ser humano, de tal forma de poder tener evidencias experimentales acerca de no solamente la existencia de interacciones entre cerebros humanos, que ya tenemos suficiente evidencia, aunque seguimos en este campo, sino si existen interacciones entre el ser humano y otras especies, que la hipótesis, la predicción es que sí existen, que existe una unidad de todos los seres. Esa es una cosa que estamos iniciando. Otra cosa es que estamos esperando una profesora de la India, una colega, que está muy interesada en el estudio del potencial transferido, de la interacción cerebro a cerebro, pero ahora vamos a intentar hacer un experimento a larga distancia entre la India y México, y ella va a estar 3 meses en el laboratorio para pues quedar de acuerdo, entrenarnos ambos, tener toda una metodología, y vamos a ver si podemos hacer el experimento de potencial transferido entre India y México. Esto es muy importante porque una de las consideraciones del punto de vista que le acabo de mencionar es que ya como conciencia existen leyes particulares de la conciencia que no necesariamente son las leyes que conocemos o que conoce la ciencia física, y aunque en este punto hay un acuerdo, podría haber un acuerdo, y una de las leyes de la conciencia es la no localidad, que sí se observa en partículas elementales. La paradoja Einstein-Podolsky-Rosen indica que entre partículas elementales hay efectos de interacción no local. ¿Qué quiere decir interacción no local? Quiere decir que existen interacciones instantáneas a distancia, que no pueden ser explicadas por la teoría de la relatividad ni por ningún sistema de información que mande información de una partícula a la otra,
sino solo si consideramos que en un nivel existe una unidad. Entonces, bueno, estamos trabajando duro, hay todo un equipo de colaboradores que están muy entusiasmados, ¿no?, trabajando en el laboratorio, y estamos empezando a preparar un nuevo libro. De hecho, bueno, en México apareció un libro que se llama El Yo como Idea. Una porción de este libro, espero que ya haya aparecido en España como El Sabor de la Iluminación, de Editorial Sirio, no sé, creo que ya debe de haber salido, y estamos preparando un nuevo libro, ya es un libro coeditado, que se va a llamar La realidad como conciencia y la conciencia como realidad, en donde se van a manejar todas estas ideas de la realidad como conciencia, pero al mismo tiempo como producto final de un procesamiento, y la conciencia como realidad. De tal forma que hay pues muchas cosas que hacer, gracias a Dios, mucha curiosidad, ¿no?, por seguir avanzando, y con mucho agradecimiento por todo lo que está sucediendo.